y que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me hace temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué haces por mí? Dime cómo me amas. Y qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Paz de Cristo, hermanos. Buenas noches a todas las personas también que tienen a bien estar con nosotros en este momento que hemos de compartir un consejo de la palabra de Dios.
El viernes pasado no nos fue posible reunirnos por cuestión de salud personal, pero hoy estamos aquí con mucho gusto, con mucho entusiasmo y compartimos que el día de hoy, hablando, ¿verdad?, de los procesos en Dios, mencionaríamos a José el soñador, un muchacho, un adolescente que soñaba, pero tenía los ojos abiertos. Soñar es fácil, en cierta forma, pero tener un sueño de parte de Dios es algo grandioso. Y muchas veces no vamos a ser comprendidos, muchas veces no nos van a entender algunas personas, porque piensan de manera natural, de manera racional. Y cuando hablamos de sueños en Dios, o también vivimos los propósitos en Dios, estamos hablando de hacer cosas fuera de lo ordinario. Nos vamos exactamente a lo extraordinario. Y quiero mencionar un pasaje de la palabra de Dios, o leerlo, y está en el libro de Génesis, capítulo 37, y dice así el verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es interesante ver cómo José a esta edad, entre adolescente y joven, o ya joven, 17 años de edad, trabajador, dice la palabra de Dios que él cuidaba las ovejas de su padre, él iba al campo con sus hermanos. No era un muchacho que se la pasaba en la casa, era un hombre de trabajo, era un hombre que tenía responsabilidades, pero en medio de todo eso, él tenía una relación con Dios al punto que Dios le enseñaba a través de sueños que su vida no era únicamente para cuidar esas ovejas de su padre. Él iba a hacer algo más extraordinario. De momento era imposible de creer, de entender la situación de ellos, pues vivían solamente en familia. Jacob, su esposa, sus hermanos, las otras mujeres de Jacob. Sin embargo, Dios le estaba mostrando que habría de ocurrir algo trascendental en la vida de él. Se cruzaría límites, iría a otros espacios, trascenderían fronteras en que la vida de él llegaría a ser algo extraordinario para honra y gloria de Dios. Es interesante que en la visión de él hay un sueño extraordinario donde él dice a sus hermanos: ¿saben qué? Yo soy el menor de ustedes, pero quiero decirles que soñé que estábamos en el campo trabajando y los manojos, las espigas que recogíamos con las manos, el manojo yo lo tomaba, se ponía de pie y las de ustedes estaban en derredor y se inclinaban. Es interesante, normalmente los seres humanos somos adictos al poder. Los seres humanos queremos tener autoridad, queremos tener el poder, queremos dirigir. Y muchas veces no nos gusta que alguien nos dirija, sea nuestro líder, mucho menos que sea menor que nosotros, porque en ocasiones creemos
que la antigüedad nos va a dar conocimiento, y es cierto que nos los da, pero hay casos excepcionales donde Dios interviene y las cosas cambian de forma radical en favor de Dios, por supuesto, y usando a hombres y mujeres para una tarea en particular. En este caso, José no está hablando de un sueño fantasioso en el sentido propio de decir, yo quisiera que pasara esto. Él nomás dice, yo soñé esto, de esta forma. Estaba descansando, Dios me dio este sueño, se los cuento. Por supuesto que para sus hermanos no fue nada agradable escuchar este sueño. Sus hermanos eran hijos de otra mamá, no era la misma mamá de José. Eran mayores, y esto traía a sus hermanos una situación de molestia, de envidia, de enojo hacia José. José, dice la escritura, que su padre Jacob, también llamado Israel, lo amaba, y porque lo había tenido en su vejez, y hizo algo particular que molestó más todavía a sus hermanos. Le hizo una túnica de colores. Era algo particular que su padre había hecho en favor de sus hijos. Tenía más hijos, quizás también les había hecho alguna túnica, pero un distintivo que se da en este caso es que era una túnica de colores para este joven, para este muchacho llamado José. Los colores nos pueden representar diferentes etapas de la vida de nosotros. Y pudiéramos pensar que quizás su padre nunca pensó en el proceso que viviría José, y probablemente esa túnica de diferentes colores pudiéramos mencionar esa etapa, ese proceso, esos procesos que Dios trajo a la vida de José, ahora de un color, mañana de otro, pasado mañana de otro, y de esa manera. Pero había un proyecto de Dios, un propósito de Dios en la vida de él, que él llegaría a ser un personaje donde sus hermanos se inclinarían, y en una segunda etapa de sueños dice que también soñó y le contó el sueño también a su padre. Fíjate, papá, que la luna y el sol y también se inclinaban a mí. Su papá se quedó así como perplejo y dijo, bueno, pues ¿qué está pasando, hijo? Lo reprendió porque no era algo común que un padre se inclinara a su hijo, pero no le estaba diciendo, papá, eso lo tienes que hacer mañana, pasado mañana. Sencillamente son los sueños. Por eso menciono como un título de ese diálogo, de esta plática, José, el soñador con los ojos abiertos. Él no se asustó en contar lo que Dios lo había inspirado al estar descansando, pero también estaba dispuesto a pasar de alguna forma ese proceso que debería de tener. La vida de José no fue cosa fácil, fue difícil. La vida de José estuvo llena de personas malintencionadas con su persona, y podemos pensar en primer lugar en sus hermanos. Sus hermanos no lo querían. Sus hermanos, algunos de ellos estaban dispuestos a que se muriera, a matarlo, a acabar con la vida de él. Era tanto el odio, el rencor, las malas intenciones, que querían eliminarlo a este muchacho. Sin embargo, Dios tenía esos propósitos maravillosos a favor de él, que lo cuidaría de toda circunstancia, cuán difícil que ésta fuera. Pero había que pasar por esos procesos dolorosos en algún momento de su vida. Quizás pensar en algún momento él que dijera, ¿sabes qué? Se me hace que estos sueños fueron puras imaginaciones mías, por las condiciones en las que vivió posteriormente. Cuando sus hermanos lo toman en cierto momento lejos de con su padre, atendiendo también una tarea de llevarles alimentos, y lo ven y dicen, bueno, aquí tenemos el soñador. Dios lo puso aquí con nosotros para que acabemos con él. El plan de ellos era matarlo, era acabar con él. Sin embargo, ven por ahí un pozo, una cisterna, y hacen el acuerdo de meterlo en la cisterna. Rubén, su hermano mayor, no tenía la idea de deshacerse completamente de él, pero se descuida haciendo algunas cosas, y cuando él viene a buscarlo a la cisterna, ya no se encuentra ahí. Pasan unos mercaderes, unos comerciantes que van a una ciudad importante, y esos hombres
compran a José y se lo llevan a aquel lugar. El comprador es un hombre importante, Potifar, un hombre reconocido en Egipto, vamos a llamar un hombre que tenía un capital económico bastante bien. Y él lo compra como un esclavo, no lo compra como un administrador, no lo compra como un profesionista, lo compra como un esclavo y lo pone en responsabilidad de su casa. Potifar hace una serie de viajes, de actividades, José se queda en casa. En cierto momento dice la escritura que la esposa de Potifar le hace una propuesta a él en cometer una infidelidad. José tenía temor de Dios. José tenía la facilidad de hacer cosas, pero sabía que Dios, el cual él servía, el cual le había dado esos sueños, también estaba en Egipto. El hecho de que no estuviera en su tierra con su familia no quería decir que podía hacer lo que las personas del otro país lo podía hacer. El temor hacia Dios estaba en la vida de él en cualquier lugar. Muchas veces nosotros vamos a ciertos lugares y estamos seguros que nadie nos ve y podemos hacer cosas que no son del agrado de Dios. José tenía principios y los iba a conservar donde quiera que él se encontraba, porque él creía en un Dios que estaba en todas partes y que estaba en todo tiempo, un Dios que no duerme, un Dios que no descansa, un Dios que siempre está atento a nosotros. Entonces, al él tener la oportunidad de cometer una falta, prefirió negarse. La esposa de Potifar se molesta, lo acusa. Potifar, cuando escucha las palabras de la esposa de él y escucha a José, él prefiere creer en la esposa de él. Y es entonces cuando José va a dar a la cárcel. Déjeme decirle que es un proceso en Dios difícil, complicado. Ahora está en la cárcel. Y primero fue una cisterna. ¿Por qué? Porque sus hermanos no lo quisieron. Luego lo venden. ¿Por qué? Porque también sus hermanos no lo apreciaban. Ahora está en la cárcel porque una mujer no queda satisfecha con los principios de él y ahora es llevado a la cárcel. Los propósitos o el trabajo que tenemos en Dios no es cosa fácil de entender en muchos momentos. Nosotros quisiéramos que la vida fuera siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Sin embargo, hay momentos que bajamos. La ventaja maravillosa es cuando el salmista David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás seguro. Es interesante cómo David hace mención que en algún momento no vamos a estar recostados en el pasto, no vamos a estar en esa agua cristalina. Vamos a pasar por esos procesos de Dios o en Dios difíciles. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. La garantía para él es que tú estarás conmigo. Entonces José ahora está en la cárcel, está en prisión. Y quizás alguna vez usted y yo hemos ido a la cárcel y las personas que están ahí todas nos dicen que son inocentes, que están ahí por error. El caso de José es una injusticia, pero es parte del plan de Dios. José está en la cárcel, está en ese lugar difícil, complicado, no por una razón justa, sencillamente lo denuncian y se cree en la falta que se dice que él comete y ahora está en esa condición. Es importante que pasan tiempo. Empezamos con esta historia cuando él tenía 17 años, han pasado bastante tiempo, está en ese lugar. Sin embargo, con el tiempo llegan dos personas más ahí, servidores del rey de Egipto, del faraón, el copero y el panadero. Estos hombres tienen sueños, lo cuentan a José, cuentan su sueño a José, José los escucha, se los interpreta y al panadero no le irá muy bien, al copero recuperará su trabajo que tenía anteriormente. José, al desarrollar este don divino de soñar, pero también de interpretar los sueños de otros, él les dice: oigan, cuando estén allá con el faraón, acuérdense de mí. Sin embargo, ocurre que estos hombres salen, uno pierde su trabajo, el otro, el copero, recupera su espacio con el faraón
Y hasta que llega el momento en que el faraón tiene unos sueños que lo atormentan, es cuando el copero se acuerda y dice, en la cárcel hay un hombre diferente, que él le conté el sueño, lo interpretó y hoy estoy aquí contigo, faraón. Lo mandan traer, sale de la cárcel y ahora está en el palacio real. Yo quiero mencionar cómo José pasa de un lugar a otro hasta llegar a estar en el palacio real. Es interesante que cuando él llega ahí, no llega con la mejor vestidura, no llega quizás con el mejor estado de ánimo de decir, vengo al palacio real, aquí me voy a quedar, soy sobrino del faraón o represento algo. No, sencillamente lo llaman para un servicio. Quizás José dice, bueno, voy al palacio y enseguida voy a regresar aquí a la cárcel. No, ya no vas a volver a regresar a la cárcel. El proyecto de Dios en los procesos divinos está que vas al palacio y ya no regresas a la cárcel. Pero había que pasar todos esos procesos. Era un soñador con los ojos abiertos. ¿Por qué he mencionado que es con los ojos abiertos? Porque estaba mirando los sucesos que estaban ocurriendo en la vida y sabía que podía venir algo mejor. Nosotros en ocasiones, los seres humanos, batallamos. Alguien puede declarar una palabra a nuestro favor, o nosotros quizás también podamos ver que nos va a ir muy bien en el futuro, pero nos ocurre una situación difícil y en ocasiones queremos renunciar, en ocasiones queremos quitarnos la vida, en ocasiones decimos, hasta aquí. José sabía que Dios le iba a dar lo que él había soñado, pero no se lo dijo mañana pasado. Había que soportar, usando esta expresión un tanto fuerte, en esos procesos divinos para llegar en su momento a estar en el palacio. Hay ocasiones que me pongo a reflexionar en la vida de este muchacho y pensar que él ve ese manojo que él se levanta, se pone de pie y los manojos de sus hermanos se inclinan. Posteriormente dice que también su padre o su madre, esa es la interpretación que hace Jacob, también se van a inclinar. Pero resulta que llega un momento en que entra una cisterna, un pozo. En vez de ir para arriba, va para abajo. Sale de la cisterna, pasan unos mercaderes, lo compran, pero como esclavo. No lo compran como el hijo de un hacendado llamado Jacob, no, lo compran como un esclavo. No va a la casa de Potifar, un lugar elegante, a ser un líder, va como esclavo. Alguien no queda satisfecho con sus acciones, lo denuncia, va a la cárcel otra vez hacia abajo. ¿Dónde está ese manojo levantado? ¿Dónde están esas personas que se inclinan a él? No están todavía. Pero va a llegar el momento en que va a ocurrir y José se mantiene en su integridad, en sus principios, haciendo la voluntad de Dios. A muchos de nosotros no nos agradan ese tipo de cosas porque quisiéramos que nuestra vida fuera así, para arriba, para arriba. Yo escucho mucho en las iglesias que el liturgista dice, ¿quién vive? Y todos gritamos Cristo. Y a su nombre, gloria, emocionados. Y luego siempre decimos que el pueblo de Dios va de victoria en victoria. Y cuando decimos que vamos de victoria en victoria, quiere decir que vamos luchando todos los días. No podemos ser hombres, mujeres en victoria si no hay una situación adversa en nuestro camino que la superemos. Entonces, hablar de ir de victoria en victoria nos lleva a pensar que estamos haciendo un trabajo constante para honra y gloria de Dios. José iba de victoria en victoria. Estaba saliendo de una situación, llegaba a otra y en este momento ya lo encontramos en el palacio real, donde el rey lo llama. José no era egipcio, José era un israelita, era un hebreo. Quizás en aquel tiempo la cultura era superior, la de los egipcios, en relación a los hebreos. Los hebreos eran un pueblo pequeño, eran apenas unas familias. No hacía muchos años que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Luego después de Abraham nace Isaac, una siguiente generación, y ahora estamos hablando de Jacob,
que nace de la esposa de Isaac. Y ahora estamos hablando de él. Apenas era un pueblo no tan conocido, vamos a llamarle así. Y llega a un país hermoso, maravilloso, con una cultura progresista en Egipto. Pero Dios lo estaba preparando para llevarlo a ese lugar. Es interesante que cuando él está ahí, ahora él recibe los sueños de Faraón, da la explicación, la interpretación de los sueños, y José dice: búsquese a un hombre con capacidades particulares, porque viene una gran hambruna. Y entonces Faraón dice: ¿dónde podemos encontrar un hombre con estas características? En Egipto no hay. Bueno, eres tú, José, el que vas a hacer esa función especial. Eres tú, José, el hombre que viene a este país pagano, a este país fuera de la cultura de Jacob y sus hijos, viene a hacer la función de un liderazgo. Es interesante para mí ver cómo José no era el rey, pero era el asesor del rey. Al grado que el rey Faraón le dijo: ¿sabes qué, José? Nomás yo estoy sobre ti. Tú tienes autoridad, tú vas a decidir qué es lo que vamos a hacer. Tú no eres egipcio, eres una persona, vamos a hablar en un término así, dotado, tienes un conocimiento particular, vas a ser el número 2. Tú nos vas a dirigir. Qué interesante es entonces que usted y yo, hermano, cuando vamos a otro lugar, podamos llevar el nombre de nuestro Dios en lo alto, en el nombre del Señor Jesús. Pero hay ocasiones que vamos a otro lugar y nos sentimos menos. Qué maravilloso es cuando José, en esa sencillez, en esa humildad, entra al palacio real, platica con el faraón. Yo quiero estar seguro que muchísimos egipcios nunca tuvieron la oportunidad de ver al faraón cara a cara. Yo quiero pensar que muchos egipcios nunca tuvieron la oportunidad de platicar con el faraón. Y quiero pensar que muchos egipcios no tuvieron la oportunidad de que el faraón le dijera: José, vamos a hacer lo que tú digas, porque en ti hay algo diferente que en todos los egipcios. Yo quiero decirle entonces que José, ese joven soñador con los ojos abiertos, creía en el Dios Todopoderoso y le servía a pesar de las circunstancias. Nosotros batallamos cuando las circunstancias se complican. En ocasiones queremos dar media vuelta y dejar todo a medio camino. José perseveró y logró entrar al palacio real. Y un día miró a sus hermanos inclinarse ante él, pero no para que lo adoraran como Dios, porque su hermano llegaría a un lugar de honra para bendecir a su padre, para bendecir a sus hermanos y sacarlos de una situación complicada económicamente y traerlos a un mejor lugar. Déjeme decirle entonces que soñar con los ojos abiertos es bueno, pero que sean sueños de Dios. Y entender que en los procesos en Dios no vamos en línea recta. En ocasiones subimos, en ocasiones bajamos, y así vamos a ir. Pero no es señal o no es razón para decir: aquí me quedo, ya se complicó esto. No, nuestro Dios cumplirá todo lo que Él nos haya dicho que va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, seamos hombres o también a las mujeres. Para mí es interesante cómo José pudo hallar gracia delante de Dios en primer lugar. Tenía gracia ante su padre. Su padre batallaba para creer, pero creía. Potifar también lo vio con buenos ojos, aun cuando la esposa no lo vio con buenos ojos. El carcelero lo vio con buenos ojos también en el lugar donde él se encontraba. Y Faraón lo vio con buenos ojos. Yo le voy a decir, no fueron muchos, eran más los que no los querían a él. Pero independientemente de que fueran más los que lo rechazaban, aquellas personas con las que él tuvo gracia, logró llegar hasta cumplir esos espacios, esos procesos en Dios para llegar al momento en que él se mantuviera como ese manojo derechito de pie. Pero no era para señorearse de su familia, era para hacer bendición de ellos. Yo quiero invitarle para que usted y yo oremos a Dios, hablemos con Dios, pidámosle esa visión de Él para nuestra vida. Y cuando la escuchemos, cuando la veamos, podamos decir: Dios,
Aunque haya circunstancias difíciles en este caminar, déjame decirte, Dios, que voy a ir adelante. Aunque haya escasez, aunque mis grandes amigos, mi familia o las mejores personas que yo conozca me rechacen, pero si es la voluntad tuya, voy a llegar. Quizás voy a llegar solo. Quizás las personas que dicen que van a estar conmigo siempre me van a dejar, pero si tú vas conmigo, Dios, yo voy a llegar. Y es interesante ver a José, que era de familia numerosa, que José vivía en un lugar donde no había hambre en ese tiempo. Tenían ovejas, tenían queso, tenían cosas para comer, tenían tierras, vivían bien. Pero enseguida José empezó a realizar en los procesos de Dios un peregrinar solo. Solo fue a Egipto, solo estuvo en la casa de Potifar, refiriéndome a su familia, a sus amigos, solo estuvo en prisión, solo fue al palacio. Pero ya que estaba en la cumbre, ya que estaba en el lugar determinado por Dios, acercó a su padre y acercó a sus hermanos. Yo quiero invitarle para que usted y yo, si notamos que alguien tiene envidia de lo que usted y yo tenemos, si notamos que alguien nos rechaza por alguna cosa, cuando tengamos la bendición, compartámosla, démosla. Demos bendición en vez de maldición. Porque hay ocasiones le decimos a alguien, pero un día me la vas a pagar, pero un día me la voy a cobrar. No, José nunca pensó de esa manera. El sueño era divino y el Dios al cual servimos ama, perdona, tiene misericordia, da una segunda oportunidad. Yo deseo que seamos como José. Usted y yo que respiramos todavía, si tenemos sueños en Dios, serán procesos quizás difíciles, pero estaremos en el palacio y tendremos autoridad, poder, y en vez de vengarnos o defendernos de alguien que no nos ayudó a llegar a esa posición que Dios nos iba a dar, bendigámoslo. Seamos una bendición para él y para su familia en el nombre del Señor Jesús. Les invito a hacer una oración a Dios. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas, nos ayudes para entender que no todos los procesos serán fáciles. Pasaremos por momentos difíciles, como en el caso de la vida de José, pero se cumplirá tu palabra y será para una bendición de todos nosotros. Pero ayúdanos también, Dios, para que cuando estemos en el poder, no abusemos de seamos bendición para aquellas personas, aún para los que no piensan como nosotros, para aquellos que quizás no nos apoyaron, pero que nosotros, cuando tengamos esa autoridad, ese poder, podamos bendecir sus vidas. Te adoramos, buen Dios, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga siempre, que tengan una excelente noche y que descansen bien. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me hace temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento.
cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué haces por mí? Dime cómo me amas. Y qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma. Y yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos.